Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un producto muy suave. Se trata de una casetera doble, una DEC con calidad de sonido estéreo, fabricada por Kenwood, modelo correcto KX-67W, la cual es 100% manufactura japonesa y de acuerdo al manual que encontré por Google. eh, no lo tengo impreso ni nada, pero encontré el manual y la portada señala que este producto salió por allá en los años de 1988. ¿Ok? Entonces, la verdad, a ver, 1988 pues ya tiene, ¿qué? 36 años de antigüedad. Entonces, realmente, 36 años de edad, véanlo muy bien, está muy suave, al menos la fachada principal está muy bien. En la parte superior tiene unas ligeras abolladuras, sobre todo en esta región que es de las rejillas, y como son espacios muy pequeños, tiene muchas rejillas, entonces este espacio es muy susceptible pues a doblarse, porque les ponen otros productos pesados encima y pues bueno, no tienen cuidado, pero hicimos lo mejor posible por dejarlo parejo, pero en condiciones generales para un producto de más de 35 años la verdad está muy bien, ¿ok? Y bueno, déjenme decirles brevemente qué onda, qué pasó con este equipo, porque pues no todos, por ahí muchas personas que creen tal vez que así lo adquirí, que así lo compré, entonces no es así. El equipo realmente estaba en condiciones de abandono extremo, empolvado, golpeado, sucio, los cabezales también estaban sucios, las bandas sí las tenía en su lugar, pero empezaban ligeramente a agrietarse y además ya estaban muy ensanchadas, entonces no tenían tracción. Es decir, el motorcito o los motorcitos no lograban hacer girar el conjunto de poleas para hacer la reproducción y el rebobinado respectivamente. ¿Ok? Recientemente aquí en el canal les he compartido un video corto en el cual muestro la casetera desarmada antes de darle el toque final, es decir, ya estando comprobando los últimos pasos, verificando que efectivamente las bandas quedaron bien colocadas, que están girando, que están reproduciendo, etcétera. ¿Ok? Ese fue un previo antes de este video. Se los voy a dejar en la descripción para aquellos que no lo vieron. Ahí lo vamos a compartir, ¿ok? Igual en la descripción vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea y también vamos a compartir otro video vía Instagram que va a estar en la descripción, el cual va a contener aproximadamente 1 minuto y medio reproduciendo cassettes del tipo 2 y tipo 4, es decir, cassettes cintas de cromo y cassettes tipo 4 que son los de metal, con canciones registradas, canciones con derechos de autor. Quienes gusten ver ese video para que tengan todavía una mejor percepción, se los voy a compartir en la descripción, ¿ok? Mientras tanto, aquí en este video vamos a reproducir parte de en la biblioteca aquí de YouTube para evitar lo que es el copyright, ¿ok? Y bueno, lo vamos a poner a prueba en todos los aspectos, ya sea reproduciendo, grabando de cassette a cassette, de tableta a cassette inclusive. Ya ven que en la parte superior aquí tenemos nuestra tableta y vamos a grabar parte de un video para comprobar precisamente que sí está capturando audio por línea de entrada. Bueno, entonces volvamos. Habíamos dicho que no reproducía cintas, estaba en estado pues de abandono, empolvado, bueno, un producto descuidado, ¿ok? Entonces pasó por varias etapas ya de limpieza, primer cepillado, después sopletear, desarmar, bueno, para cambiar las bandas les voy a compartir que se tuvo que obviamente destapar el equipo y desarmar prácticamente todo, porque incluso la tarjeta, bueno, la placa principal se tuvo que desmontar, el panel posterior, este panel frontal, pero el panel que está acá atrás
ese panel se tuvo que desmontar, el transformador que trae también se tuvo que desmontar para poder extraer los mecanismos quienes se encargan de reproducir las cintas y acceder a lo que es a la banda. Inclusive para acceder a la banda se tuvieron que desoldar dos patitas o dos postes en cada casetera para poder tener acceso, y aún así venía pues otra placa. Y bueno, en sí el cambio de banda no es tan complicado, sino llegar al punto donde tienes que reemplazar la banda, eso a veces es lo complicado, ¿ok? Bueno, y afortunadamente pues sí tenía dos bandas que son planas, anchitas, como de 4 o 5 milímetros aproximadamente de ancho, y esas son las bandas que se le acaban de instalar. Son bandas que no están agrietadas, quedaron a una tensión excelente. Me sorprendió mucho que quedaron muy suave. Solamente una casetera, me parece que es esta bandeja, es la que requirió un poquito de ajuste, es decir, un poquito más de velocidad, pero una de ellas funcionó al primer toque sin problemas, sin necesidad de ajustar, ¿ok? Bueno, entonces a mí en lo personal es una de las caseteras, o bueno, tipos de casetera que me gustan. Por ejemplo, las caseteras como este modelo, que no son autorreversibles, más sin embargo que puedes hacer copia de caseta a cassette, puedes grabar desde dispositivo externo, ya sea pues un móvil, tableta, puede ser otra casetera, puede ser un CD player, etcétera. Cualquier otro dispositivo que externo puedes capturar ese audio directamente a cassette, ¿ok? Entonces, este equipo, de lo que me gusta, o este tipo de caseteras, precisamente al no ser autorreversibles, es más sencillo, entre comillas, reparar cualquier cuestión que tenga que ver con las bandas, a las autorreversibles, que son más complicadas y traen más cosas, ¿ok? Entonces muchas veces, como les digo, para acceder es más difícil, ¿ok? Pero bueno, entonces ya mencionamos que estéticamente está muy bien para un equipo de más de 35 años, en este caso son 36 años, de acuerdo a la portada del manual, y la verdad pues ya está muy bien, ¿ok? Nos quedó muy suave aquí el acabado estético, y vamos a explicar aquí brevemente lo que es los controles para estar familiarizados, ¿ok? Entonces comencemos con lo siguiente. Miren, de este bando aquí vamos a encontrar el botón de encendido y apagado. Hasta mero arriba ese botón que dice Eject, letra A. Y del otro bando acá también hay otro botón que dice Eject, expulsar, bandeja B. Ok, vamos a ver acá. De hecho, una de las cosas que, bueno, no me gustó así como que mucho, es de que las ventanillas de las que cargan los cassettes están así como que muy ahumadas, muy opacas. Por más que se le quiso sacar así brillo, tal parece que así son. No se aprecia mucho lo que es el cassette. Ligeramente lo alcanzas a ver que está girando, pero así es el diseño, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Aquí en la parte inferior nos dice que es sistema Dolby, ok, controles de reproducción, debido a que esta bandeja, la letra A, por lo general siempre la bandeja A es para fines de reproducción, y también típico es la que mayor desgaste presenta en el cabezal, por esa cuestión, porque lo usan más para reproducir, siendo que la bandeja B también podemos reproducir en ella, más además de ello podemos realizar grabaciones. Aquí nos dice recording, playback, ok, y los mismos controles de reproducción. Solamente vamos a encontrar que tenemos dos botones adicionales, grabación y pausa, ok. Bueno, siguiendo aquí, vamos a pasar a los controles del centro del equipo, y vamos a ir entonces con la parte superior izquierda de esta zona. Tenemos un interruptor para activar el filtro Dolby Noise Reduction. Ok, ahorita está apagado.
Vamos a ver, ya habíamos mencionado este botón de LED. Vemos también un contador de cinta mecánico a 3 dígitos, el cual es reiniciable. Vamos a reiniciarlo. Ahí está. Ahí está, ceros. Ok. Vamos a ir en este costado y vamos a poder apreciar lo que es un ecualizador a base de LEDs para ambos canales, izquierdo y derecho. Ok, left, right. Vamos a ir más para abajo y aquí vamos a encontrar de izquierda a derecha un interruptor para activar tiempo temporizador, tanto para playback como para rec. Más abajo un botón que dice index scan, buscador de índice. Después vamos a ver, estos son meramente indicadores. Miren, aquí vamos a ver que son indicadores. Por supuesto tiene la función de transferir cassette a cassette, entonces nos va a avisar a base de unas luces LEDs cuando estemos realizando copia de cassette a cassette a velocidad normal, y también nos va a avisar cuando estemos haciendo una copia a alta velocidad. Ok, que bueno, no hace mucha falta porque se nota de inmediato. Entonces una copia de cassette a cassette normal, como su nombre lo dice, esa velocidad tal cual como tú lo pones a reproducir. Entonces puedes estar escuchando la música a velocidad normal y mientras tanto se está grabando. O bien, si no quieres perder mucho tiempo, quieres hacer las cosas más rápido, puedes elegir una transferencia rápida y de todas formas se va a grabar de manera correcta. Tú lo vas a escuchar a velocidad muy rápida, pero al final de cuentas lo vas a tener registrado con velocidad adecuada. Aquí abajo precisamente están estos botones, dos opciones de copiado, de izquierda a derecha, normal, y a la derecha el botón de high, es decir, velocidad rápida. Ok, y vamos a ir acá, que también hay un aviso debajo del contador de cinta, que es exclusivamente es un aviso para la bandeja letra B, que es de grabación. Nos va a indicar cuando la pausa está aplicada y también cuando se esté realizando la grabación. Va a encender una lucecita LED en la palabra rec. Ok, más abajo vamos a encontrar lo que son controles de tipo perilla, y de izquierda a derecha es el primero será el balance del sonido. Ok, izquierda a derecha. Entonces ahorita supuestamente estamos al centro. Ok, ahí está. Tú lo vas a sentir porque, por ejemplo, giras la perilla y llegas a un punto en el cual, aunque no estés viendo la gráfica, tú vas a sentir que exactamente llega a un punto en el cual se detiene o se atora. Entonces ahí exactamente estás al centro. Ok, por lo cual el sonido está equilibrado. Ok, vamos a ir a la segunda perilla, y esto tiene que ver con el nivel de grabación de entrada. Entonces, por ejemplo, al momento de grabar, como en este caso con un dispositivo tableta, entonces lo que vamos a hacer es ya sea subir o bajar con esta perilla. Tú le vas a asignar qué tanto nivel de volumen es el que quieres con el que se grabe tu sonido, tu música. Entonces tú puedes controlar eso con esa perilla de Rec Level. Ok, bueno, entonces prácticamente eso es. Digo, es una casetera muy práctica, muy sencilla y con muy buena calidad de sonido. ¿Okay? A mí en lo personal me ha gustado mucho y en este video van a ver por qué. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer primero la prueba de reproducción. Vamos a encender el equipo. Ok, ahí está. Aquí ya vemos que encendió un LED indicando que está power, está encendido. Vamos a abrir aquí la bandeja A y vamos a reproducir cassettes de tipo 1. Son cintas normales meramente, ok, que tienen música de la biblioteca de YouTube. Entonces vamos a escuchar un poquito de ello. Okay. Eso sí, lo que quiero mencionar, una cosa también que me gusta es que los botones son sumamente delgados.
Estos botones son sumamente delgados, muy parejitos, planitos, y el toque es demasiado suave. ¿Ok? Es muy silencioso al momento de estar operando este dispositivo. Prácticamente no hace ruido, incluso hasta cuando está encendido es mínimo, es cualquier cosa, ¿ok? Yo ahorita sí lo alcanzo a escuchar, no sé aquí en el video, pero es muy silencioso. Vamos a escuchar este cassette. Ok, vamos a escuchar el lado contrario. Ok, vamos a aplicar el filtro Dolby. Por lo visto lo silencia demasiado. Sí, es demasiado lo que lo silencia. Sí. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, igual yo puedo vivir sin el Dolby Noise Reduction. Realmente no es así como que digas fundamental en esto, prácticamente no. Ok. Bueno, ya escuchamos este primer cassette. Realmente no me había percatado de esto del Dolby Noise Reduction, que prácticamente lo silencia por completo, cuando le debe bajar un poquito de nivel de audio, más no dejarlo como ahorita lo escucharon sórdido. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces este segundo cassette y una bandeja. Ahí está. Vamos a sacar este cassette y ahora lo vamos a reproducir en esta bandeja, que es bandeja para grabación y reproducción también. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal.
una pausa. Y por ejemplo aquí en este bando está la luz LED encendida donde dice pausa. Miren, ahí está. Ok, está aplicada la pausa. Y ahorita le damos playback otra vez y desaparece el LED. Ok, regresamos un poquito. Por ejemplo, aquí al aplicar el rebobinado y stop, prácticamente no se escucha nada de lo que está haciendo el equipo. Okay, muy leve es lo que se escucha. Adelantamos un poco más. Ok, ahora vamos a reproducir el primer cassette en la bandeja letra B. Okay. Ahí está. Damos la vuelta. Listo, ahí ya escuchamos que en ambas bandejas logra reproducir la música igual, misma calidad, todo muy bien, misma velocidad. Vamos a regresar un poquito este cassette, solo un poco. Ok, y ahora vamos a hacer una grabación en este cassette. Ok, entonces para ello también lo voy a regresar. Ok, ahí está. Y vamos a hacer primero una grabación a velocidad normal. Ok, para ello vamos a pulsar normal y con un solo toque va a comenzar a transferir desde esta bandeja hacia acá. Ok, aquí vemos que dice tubing a velocidad normal y en la bandeja B está grabando. Perfecto, ahí lo detenemos. Acá también, regresamos. Parece que ya no se escucha realmente cuando empieza, cuando termina, es muy silencioso, la verdad, está muy suave esto. Y como les digo, sus controles están al ras, están preciosos los controles, muy cómodo. Vamos a escuchar a ver qué tal se grabó.
así, solamente fueron unos segunditos y ahí pudimos apreciar que sí se grabó correcto. Vamos a grabar la próxima canción de este mismo cassette, pero ahora lo vamos a hacer a velocidad rápida y vamos a grabarla encima de lo que acabamos de escuchar en este cassette. Regresamos. Ok. Para aquellos que se preguntan si los cassettes se pueden grabar nuevamente, es correcto, los puedes grabar miles de veces prácticamente. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ir con velocidad alta, un solo toque y comienza la sincronización. Ok, déjame ver. Ahí está. Ok, detenemos. Con un solo toque en stop en la bandeja B ya se detiene todo el proceso. Igual acá ya se detuvo. Vamos a regresar todo y vamos a ver qué tal se grabó. Escuchamos. Ok, vamos a regresarlo todo. Ok, vamos a escuchar entonces la grabación original de esto. Abrimos acá, playback. Ok, una vez más, vamos a escucharla. Ok, voy a regresar otra vez. Listo, vamos a retirar nuestros cassettes grabados. Okay. Hay algunas pistas que se han grabado con mayor volumen que otras y esta última tiene un poquito menos de volumen por lo visto, pero igual se escucha igual en ambos casos. Ok, ahora vamos a hacer una grabación utilizando nuestra tableta. Ya tenemos un video ya listo para reproducir, entonces vamos a colocar esto así. Ok, entonces aquí es Rec y ARM. Ok, vamos a dar playback aquí, vamos a dar Rec en bandeja B. Ahí está. Ok, podemos aumentar el nivel de grabación con esta perilla y es lo que vamos a hacer ahorita. El volumen de la tableta está al máximo. Chequen la gráfica.
Ahí le hicimos más o menos como una especie de fundido de salida, un fade. Entonces ya pausamos aquí y vamos a regresar la cinta, checaremos a ver qué tal se grabó. Desconectamos nuestra tableta del cable auxiliar. Bueno, es un cable, la verdad es tipo, bueno, 3.5 por salidas RCA en el otro extremo. Y este cable, porque a veces preguntan algunas personas, este cable, si es que quieres capturar audio al cassette, va conectado en la fila o la columna donde dice REC, ok, donde dice REC, ahí vas a conectar tu cable rojo y blanco, y el otro extremo, pues ya sea que vas a sacar el audio desde un dispositivo móvil, que es el más común, un 3.5 milímetros, o por ejemplo, si va a ser otro equipo que tenga también salidas tipo RCA, pues vas a usar entonces un cable con RCAs en ambos extremos, ok. Pero este es un cable que es, vamos a desconectarlo una vez porque ya no voy a grabar. Este cable es así, ok, es RCA en un extremo y en el otro 3.5 milímetros, ok. Ahora sí vamos a escuchar a ver qué tal. Vamos a escuchar variaciones de volumen porque recuerden que estuvimos jugando con la perilla. Ahí está, ahí vamos subiendo. ¿Ah? El efecto de fade, ok, listo, ok. Ese fue un efecto de fade así manualmente que hice para pues darle la apariencia como que va se va apagando la música, ok. Vamos a sacar nuestro cassette, ahí está. Y por último, a manera de un extra, a manera de un adelanto, un trailer, vamos a reproducir un poquito las cintas que les había dicho que son de metal. En el lado izquierdo vamos a reproducir esta cinta que es tipo 2, que es muy buena marca, esta TDK, ok. Esta es de tipo 2 cromo. Y le sigue otra cinta que también es de la misma marca, pero esta es tipo 4 metal, es como que lo máximo dentro de esas categorías, tipo 1, tipo 2 y tipo 4, ok. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen de la radiograbadora porque esas cintas tienen muy alta calidad de sonido, entonces su sonido es muy brillante, ok. Si lo dejo con el mismo volumen que estamos escuchando va a ser demasiado alto, ok. Entonces colocaremos nuestro cassette, el otro acá también, y solamente vamos a reproducir unos cuantos segundos de cada uno de ellos, ok. Vamos con el primero. La esperanza que añoro. Ok. Lado contrario. Ok. Vamos con la segunda cinta, es tipo 4. Ok,
creo que se quedó donde se... Ahí está, terminado la canción. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí está. Ok. Lado opuesto. Ok. Y listo. Ok. En realidad, si ustedes usan cualquier cassette, pero si adquieren cintas de este tipo, metal, ya sea tipo 2 o tipo 4, híjole, se van a llevar una experiencia súper fenomenal, porque la verdad suena increíble, ¿ok? Repito, 1988, fabricado en Japón por una compañía japonesa que es Kenwood, y a más de 30 años, 35, 36 años, y todavía está funcionando de manera como ya lo acaban de presenciar. Obviamente me siento muy suave porque hemos vuelto, le hemos dado vuelto a dar vida a este dispositivo, y la verdad, por el tipo y la calidad de bandas que trae, la verdad sí va a durar pero muchos años más todavía, ¿ok? Entonces, esta casetera Double Deck Stereo, si la conectamos a un amplificador, a un home theater o un equipo de mayores prestaciones con cintas de metal, híjole, va a tener un sonidazo tremendo, ¿ok? Entonces, pues ahí lo tienen, está funcionando de manera estupenda. Vamos a apagarla. Listo, ok. Desconectaremos aquí nuestra conexión, que también es RCA. Vamos a desconectar aquí también el tomacorriente. Ok. Y le vamos a dar vuelta. Ok. Así se puede ver de la parte posterior, y es la parte que yo les había mencionado al inicio del video, que se tuvo que desmontar. Esta placa que cubre la parte posterior y lleva sus salidas, entradas, esta se tuvo que desmontar, ok. Es cubierta la parte posterior, la placa, el circuito, el transformador que va de este lado también, y obviamente para poder acceder a las caseteras, desmontarlas, arreglarlas afuera de el equipo, y ya que estuvieran listas, pues ya instalarlas. Y pues en este caso hizo falta un mínimo pero diminuto ajuste de velocidad en una de ellas, ok. Vamos a hacer el acercamiento aquí a lo que es la etiqueta del fabricante, y aquí vamos a ver el fabricante Kenwood, el modelo que ya habíamos mencionado, el famoso número de serie aquí en el canal es terminación 359. Ahí lo pueden ver, 359. Y orgullosamente una compañía japonesa con su producto fabricado en Japón también, ¿ok? Muchas marcas ya siguen siendo marcas de Japón, de otros países, pero no lo hacen exactamente en el mismo país de origen, sino que otros productos los hacen en China, en Malasia, Singapur, que no están mal, pero son pocos los equipos que ya encuentras de este tipo, que tienen calidad de audio y que fueron todavía fabricados en el mismo país de origen de la compañía, en este caso Japón, ¿ok? Bueno, entonces vamos a concluir este video, no sin antes agradecerles su atención y sobre todo invitarlos a que si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse y activen la alerta de notificaciones. Compartan el video si les gustó, coméntenlo, estamos al pendientes para atender cualquier comentario, inquietud, y también visiten y lean la descripción. Ahí vamos a dejar videos, sobre todo un video de duración de 1 minuto y medio, para que puedan apreciar mejor con música registrada, música con derechos de autor. Y cualquiera de ustedes que esté interesado o interesada en adquirir este equipo,
que ya como dije 1988, Kenwood, buenísima marca, estará disponible en nuestra tienda en línea y con gusto lo enviamos a donde ustedes lo pidan, ok. Bueno, entonces ahí les vamos a compartir el Instagram, la tienda en línea, así como también el video corto donde estaba desarmada esta casetera y ya que había verificado que todo estuviera bien, ok. Entonces ahora sí, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por su atención. Saludos cordiales a nuestro estimado amigo Marcelo Valenzuela. Muchas gracias por sus recomendaciones, tips, todo. Muchísimas gracias. Sabemos que le gustan mucho los videos de lo que son equipos de cassette y esperamos que este también le guste, ok. Saludos cordiales a todos, muchas gracias. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un pero muy buen día, ok. Saludos, gracias.